de abordaje, pero que tiene cierto tinte y cierta matiz investigativo. También hemos hecho énfasis con ustedes desde el comienzo en que nos interesa no solamente a nivel macro este proyecto, valoración y abordaje, que sea un proyecto de innovación, pero también de investigación, y en eso venimos trabajando como equipo, sino que ustedes, dentro de cada institución, también en el desarrollo de su proyecto, se vayan consolidando como grupos de investigadores y vayan formulando sus propuestas. Por eso lo que vamos a ver hoy, frente a un recorderis sobre qué es un proyecto y la formulación de proyectos, pues pensamos que todos lo manejamos, solamente vamos como a ponernos de acuerdo en algunos de los elementos fundamentales del proyecto. Entonces arranquemos por recordar qué comprendemos por proyecto. Quisiera escucharlos a ustedes. Pensemos en proyectos a nivel general, no necesariamente en proyectos educativos y pedagógicos. ¿Qué es un proyecto? Si no, soy como la profesora Elida Austin. A ver, pensemos idea de proyecto. ¿Qué palabras se nos ocurren? ¿Qué ideas? No la definición del libro, sino ideas generales que asociemos a proyectos. Como una estructuración de una propuesta que se desarrolla para cumplir un objetivo, para dar solución a un problema, para abordar algo específico que nos interese, que queremos o cambiar o que queremos aportar a ese tema. Ok, muy bien, aquí hay unas ideas importantes acerca de una propuesta que busca, aquí vemos un elemento importante, busca o solucionar una problemática o dar respuesta a algo o cumplir con un propósito o un objetivo. ¿Quién más? ¿Qué otras ideas se nos generan con la palabra proyecto? Piensen en el proyecto ahorita de salir de vacaciones e ir de viaje. El proyecto está relacionado con la organización, que es la organización de una propuesta que pretenda cumplir un objetivo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces aquí surge un elemento importante y es dentro de un tiempo delimitado, ¿cierto? Pensamos en que sea a corto, mediano o largo plazo, y también cumpliendo un objetivo, una idea que tenemos de base. ¿Alguien más? Cuando pensamos, por ejemplo, en eso, en que nos vamos a ir de vacaciones, ¿cierto? Tenemos ese proyecto de hacer un viaje. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Planear qué van a hacer. Exactamente. La planeación. ¿La planeación de qué? De las actividades. Esa planeación y esa organización de actividades es lo que diferencia un proyecto de una serie de actividades sueltas, ¿cierto? Cuando yo digo me voy a ir de viaje, y para irme de viaje entonces voy a planear, primero pienso, tengo la idea de lo que voy a hacer, y lo planeo, y luego lo voy ejecutando paso a paso, entonces voy a averiguar los tiquetes, voy a hacer la reservación del hotel, voy a hacer la maleta, voy a ponerme a dieta para que el vestido de baño se me vea bonito. Todas esas cosas son actividades que yo hago, pero no las hago de manera suelta ni desligadas las unas de las otras, sino de manera articulada, sistemática y secuencial. Yo no salgo corriendo al aeropuerto ni salgo corriendo a coger el bus sin haber antes pensado a dónde voy, compro el tiquete, organizo la maleta, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que todo lo que ustedes han dicho se sintetiza en una secuencia de actividades organizadas, planeadas y sistemáticas para el cumplimiento de un propósito o de un objetivo. En el caso de los proyectos que nosotros desarrollamos, proyectos educativos y proyectos pedagógicos, esa secuencia de actividades, este plan que nosotros hacemos para llegar a un propósito, parte de una problemática, de un interés o de una necesidad. Entonces fíjense que se presenta esta dinámica en la formulación y la ejecución de proyectos pedagógicos. Tenemos como base un diagnóstico o un conocimiento de una situación educativa
problemática. Ojo que siempre que nosotros hablamos del problema, no estamos hablando del problema en esa connotación negativa, preocupante, de lo que no se puede resolver, sino justamente de esa situación que implica un reto, ¿cierto? Un reto, un interés o una actividad por mejorar, o la anticipación a una posible problemática. Quienes trabajamos con los niños pequeños, niños y niñas pequeños, en el caso nuestro de ciclo inicial, estamos trabajando generalmente anticipándonos a lo que va a ocurrir posteriormente y anticipándonos o previniendo esas posibles problemáticas que se van a presentar. Entonces nuestros pequeñines usualmente no tienen las grandes problemáticas, por ejemplo a nivel de aprendizaje, por ejemplo a nivel convivencial, que sí se presentan en cursos posteriores. Pero nosotros que ya conocemos por toda nuestra experiencia pedagógica lo que puede ocurrir más adelante, entonces nos anticipamos y empezamos a crear, diseñar, planear y ejecutar una serie de procesos y actividades que buscan dar respuesta seguramente a situaciones y problemáticas actuales, pero especialmente a prevenir situaciones que se van a presentar más adelante. Entonces, sobre este diagnóstico planteamos alternativas de solución, pero esas alternativas de solución no las pensamos sin tener en cuenta una serie de elementos importantes que se están organizando y están dialogando todo el tiempo, que son unas necesidades a satisfacer, como les digo, actuales o futuras, un contexto específico. Por eso para nosotros es tan importante que, a pesar de que todos quienes estamos aquí hemos formado parte de este proceso, pertenecemos a un único proyecto, la situación en cada institución es diferente, los niños son distintos, los maestros son distintos, la dinámica escolar, las condiciones, los recursos, etcétera. Entonces todo esto tiene que ver con el contexto. Debemos buscar dar una solución, una alternativa y una respuesta a la problemática planteada, y para eso hacemos lo que estábamos viendo ahorita, que es lo que funciona para todo tipo de proyecto: hacer un plan riguroso y organizado, pensar cómo van a ser las actividades una a una para dar respuesta a ese objetivo y pensar en cuáles son esos recursos que requiero y los recursos con los que cuento para la formulación y el desarrollo de mi proyecto. Entonces, en un proyecto educativo tenemos tres componentes fundamentales. Ese componente reflexivo acerca de las necesidades que existen y los medios que hay para dar respuesta y satisfacción a esas necesidades. Ese componente reflexivo es el punto de partida para convertirme en maestro investigador. Cuando yo reflexiono sobre mi práctica, reflexiono sobre las problemáticas que existen en mi contexto y pienso en los medios y en las alternativas de solución, estoy en ese punto inicial en donde debo ubicarme para indagar, para reflexionar y para plantear procesos de investigación que generen respuestas a esas necesidades que he identificado. Justamente esas necesidades es lo que marca ese segundo componente, que es poder, una vez identifico las necesidades, plantear los objetivos de acuerdo con los intereses que yo tengo como investigador, como gestor del proyecto en mi institución, y desde allí planteo los objetivos. Se da entonces permanentemente este ciclo que debe estar presente en toda intervención pedagógica y obviamente en procesos de investigación, de planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Y esto no va en un orden lineal, sino que puede constituir un proceso cíclico y dinámico. Yo he planeado algo, pero si en el momento en que yo estoy haciendo el seguimiento y monitoreo
de cómo se están desarrollando esos procesos y qué tanta respuesta estoy dando a las necesidades que planteé inicialmente, pues hago las modificaciones, tomo las acciones necesarias para hacer modificación a ese plan inicial que había hecho y vuelvo y trabajo sobre esos ajustes y modificaciones. En nuestro proyecto particular ocurre lo mismo. Nosotros vamos a pensar y vamos a planear desde ahora una estructura del proyecto en cada institución. Nos vamos a imaginar cómo vamos a desarrollar esas ludoestaciones, qué es lo que queremos con los niños con base en los resultados que hemos obtenido, y obviamente ya el año entrante, cuando lo estemos trabajando dentro de cada colegio, vamos a ver si es necesario hacer algún tipo de modificación por los intereses de los niños, porque vimos que la ludoestación en lenguaje o en psicomotricidad o en procesos psicoafectivos de esa manera no estuvo tal vez muy bien pensada por las edades y los intereses de los niños o por el aspecto que sea, y tomamos los correctivos. Un proyecto, todos lo sabemos, no es rígido, no es estático, no podría ser, ¿cierto? Incluso cuando uno está haciendo investigaciones muy rigurosas y está uno en ese proceso y uno dice, no, la pregunta como que yo no la había planteado como debía ser, voy a hacerle ajustes, voy a hacerle delimitaciones, y eso es susceptible que ocurra en todos los momentos del desarrollo de un proyecto de abordaje pedagógico, de innovación o de investigación. Y fíjense que aquí a la base de todo está el maestro investigador, ¿cierto? Nosotros como maestros investigadores somos los líderes de todo este proceso y quienes estamos orientándolo, gestionándolo y modificando. Existen etapas, obviamente, ya cuando pensamos en la formulación del proyecto, y esto es bien importante, y el ejercicio que vamos a comenzar hoy, yo creo que es un punto de partida, así como constituye el cierre de esta etapa que hemos trabajado con ustedes, es el punto de partida para lo que viene el año siguiente. No solamente a nivel de lo que vamos a hacer con los niños, que aquí vamos a intentar dejarlo pensado, esbozado, obviamente con un acercamiento muy preliminar, porque eso lo vamos a seguir puliendo el próximo año, pero es el punto de partida en el ejercicio escritural de ustedes. Sabemos que varios de ustedes han estado ya haciendo registros, haciendo bitácoras. Cuando acompañamos la aplicación, vimos la visita a varios de ellos muy juiciosos haciendo diario de campo, tomando nota de lo que estaba pasando con los niños. Varios lo han hecho. Quienes no lo hemos hecho no importa, vamos a iniciar. Pero con esta formulación del proyecto queremos que ese punto de partida en el proceso escritural a todos nos comprometa y se convierta realmente en un eje, en un hilo conductor y en un proceso transversal de todo lo que vamos a hacer. No es solamente dejar el proyecto formuladito muy bonito y allá guardado, sino que esto va a ser lo que nos va a permitir estarlo revisando, organizando y escribiendo lo que vamos a estar planteando. Entonces fíjense que el ciclo que se da aquí, tanto para la formulación como para la escritura del proyecto, parte del análisis de la situación educativa, que creo que todos lo tenemos claro, más allá de los resultados de las gráficas, de las valoraciones, que eso nos permite tener una mirada obviamente mucho más objetiva de la situación de los niños, de sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Más allá de eso, todos ustedes llegaron aquí a este proyecto con un interés, con una necesidad o con una problemática que resolver. Cuando hicieron la inscripción al proyecto les preguntábamos qué los motiva a participar, y allí tenemos unos elementos interesantes que ustedes planteaban. Luego, en el momento de la caracterización, les decíamos formulen una hipótesis inicial de trabajo, y allí encontramos también una cantidad de información valiosísima que nos permite saber que esa situación educativa, por ahí está mi cargador, esa situación educativa que ustedes quieren atender a través del desarrollo del proyecto. Con ese análisis, teniendo en cuenta todos los elementos que tanto ustedes conocen de sus instituciones como que aportan los resultados de la valoración, pasamos a la definición
de la problemática, ya poderlo precisar de manera mucho más puntual qué es lo que ocurre en la institución, cuáles son las fortalezas de los niños y las niñas, cuáles son sus necesidades y debilidades, y sobre eso puedo delimitar mucho más el problema que quiero atender. Sobre la definición del problema me planteo unos objetivos. Fíjense que los objetivos, ahorita lo vamos a ver, no son otra cosa que ese propósito, ese rumbo a dónde quiero llegar con la realización de mi proyecto. Esto me deriva en una justificación. Cuando yo estoy escribiendo el proyecto, hay siempre un apartado que se llama la justificación, y como su nombre lo indica, justificar es argumentar el por qué es importante plantear el proyecto de esa manera y no de otra. Organizar un plan de trabajo es clave en el desarrollo de todo proyecto. Pensar en los recursos, estar evaluando y monitoreando permanentemente. Este eje de evaluación pienso que es transversal y se da a lo largo de todo el proyecto, y todo esto poderlo escribir y poderlo plasmar en un ejercicio preliminar de formulación. Si allá quedó cargado. Siempre que estamos pensando en un proyecto, sea el proyecto del ejemplo que les estaba dando ahorita de irnos a vacaciones, como el proyecto de abordaje que vamos a iniciar hoy en su escritura, como el proyecto de investigación que muy seguramente se va a generar a partir de todo este proceso, debemos respondernos estas preguntas que son obvias y básicas, pero que a veces las pasamos de largo y hace que nuestros proyectos no den cuenta de lo que deben dar. Siempre el qué, el por qué, el para qué, el cuánto, dónde, cómo y cuándo. Me acuerdo de las preguntas de Yoli de los proyectos de aula de quién soy, para dónde voy. Le decíamos a Yoli que esas preguntas de proyecto parecen las preguntas de los borrachos cuando salen de las fiestas. ¿Quién soy yo y para dónde voy? ¿Me conozco o no me conozco? Estas preguntas también del cómo, el por qué, el cuánto, el cómo, el dónde, ¿cierto? Que no son las preguntas del borracho, deben constituir el eje de cualquier proyecto. Cuando yo digo el qué, estoy identificando qué es lo que quiero hacer. Allí es la primera pregunta que me permite a mí precisar un poco y delimitar lo que yo voy a hacer, el por qué lo voy a hacer, que se relaciona aquí con la fundamentación, ¿cierto? Y en relación a qué. Si yo digo yo voy a desarrollar un proyecto que me permita fortalecer las habilidades comunicativas de los niños, si digo eso en el qué, es porque en el por qué yo ya tengo una claridad de que esa es la situación, esa es la problemática fundamental que yo he encontrado en los niños y niñas con los que trabajo. El para qué son los objetivos. Cuando uno está formulando objetivos generales y específicos, es importante tener en cuenta para qué voy a hacer esto. Es decir, al finalizar este proyecto, ¿qué es lo que yo espero estar evidenciando en los niños? El cuánto son las metas, hasta dónde llego. Fíjense que siempre que uno está formulando objetivos, debe estar pensando en que sean alcanzables, que realmente con la intervención que yo voy a hacer sí se puedan lograr, y esto ese cuánto me ayuda a precisar o a volver esos objetivos en metas. ¿Qué es lo que yo voy a lograr? Que todos los niños terminen leyendo y escribiendo de manera perfecta y convencional en primero de primaria, pues sería una meta como un poquito absurda e irreal. Entonces yo quiero mejorar las habilidades comunicativas de los niños, pero ¿cuánto? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? Eso lo tengo que delimitar y precisar muy bien. ¿Dónde? En el contexto en el que lo voy a trabajar, no solamente de la institución educativa, sino en cuáles cursos, en qué espacios me ofrece el colegio y las localidades, las cercanías para poderlo desarrollar. El cómo, cuáles son las actividades que voy a desarrollar para alcanzar esos objetivos,
En un tiempo, como lo planteaba Rudestela ahorita, uno tiene que pensar siempre esto lo voy a hacer en 3 meses, en 6, en 8 o en un año, y sobre eso me organizo. ¿Y con qué y con quiénes? Los recursos materiales y los recursos humanos. Así ustedes en su colegio estén solitos, hay casos aquí, no son muchos, pero sí hay casos de profesores, profesoras, orientadores, que son los únicos que forman parte de la institución en el proyecto. Esperamos que para el año entrante se animen otros compañeros de ustedes, pero así ustedes estén solos participando en el proyecto, ustedes no están solos en la institución. Siempre necesitan otras personas, no solamente los niños a los que está dirigido el proyecto, sino otras personas, llámense coordinadores, jefes de área, compañeros de nivel, como quieran, pero siempre debe haber una interlocución con otros para el óptimo desarrollo del proyecto. Así sea para que lo conozcan, ¿cierto? Para darlo a conocer y para que sepan que en esa institución se está desarrollando ese proyecto. En la redacción, en el ejercicio escritural, pues nosotros proponemos algunos elementos fundamentales que deben estar presentes en esa escritura del proyecto. Un título, un planteamiento del problema, justificación, objetivos, metodología, plan de trabajo y bibliografía. Vamos a entrar a mirar uno a uno, como les digo, yo creo que yo no les estoy contando a ustedes nada que no sepan, simplemente estamos recordando esos elementos del proyecto que hoy vamos a poner aquí en ejecución. El título, todo proyecto debe tener un título que le permita a quien lo lee. Recuerdan que uno siempre hace un ejercicio escritural, claro, para uno, para poder organizar sus ideas y plasmar eso que quiere hacer en un documento, pero la escritura siempre tiene una función ¿de qué? De comunicación para los otros, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy escribiendo el proyecto, tengo que pensar que también son otras personas quienes lo van a leer y lo van a conocer, y el título debe dar una idea clara de la propuesta, no el título de un párrafo o dos grandísimos, sino una idea clara y concisa de la propuesta que ubique y sitúe al lector. Cuando se emplean títulos metafóricos, que a nosotros nos encantan que en estos proyectos se utilicen títulos metafóricos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo era? El tesoro, buscando el tesoro del saber. Había el de General Santander, ¿cómo era que se llamaba? El proyecto País, aprender por el gusto de hacerlo, de Julio Garavito. Bueno, todos nuestros proyectos ludocomas, ¿se acuerdan? Que había también un colegio que lo llamó así. Esos proyectos, esos nombres metafóricos, bonitos y llamativos del proyecto, que además son bien bonitos porque logran institucionalizar el proyecto, ¿cierto? Que se conozca por ese nombre, pero también ser reconocido para los niños. El Club de los Amigos se llamaba en otro colegio, no de este proyecto, sino de otro similar también de dificultades de aprendizaje. Y eso hace que sea el referente, que sea como ese distintivo de alguna manera del proyecto, y que los niños también lo conozcan y que en la institución se conozca así. Además, que cuando ustedes hagan esos procesos de sistematización, de escritura de libros, de ponencias de artículos, su proyecto tenga un sello personal y particular. Entonces, esos nombres nos parecen maravillosos, pero es importante darle un subtítulo, ¿cierto? Entonces, en búsqueda del tesoro, o los pequeños exploradores, o como quiera llamarse, creo que era por el lado de exploradores, y debajo una propuesta para el desarrollo de procesos de pensamiento en los niños. Es decir, el nombre bonito, el nombre metafórico, el nombre sugestivo, ¿cierto? Y el subtítulo que dé una explicación, por decir un poco más académica, para quien lo está leyendo. Entonces, para que ustedes vayan pensando en ese nombre, no tiene que quedar hoy exactamente el nombre resuelto. Algunos ya tienen, porque vienen rodando con proyectos y quieren que lo que sigan haciendo se siga articulando al proyecto que tienen, eso está perfecto, pero que lo vayamos analizando de esa manera. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema creo que es a lo que más fuerza le queremos dar el día de hoy, y es poder
especificar realmente cuál es esa situación interesante, de reto, compleja, que nosotros queremos resolver con el desarrollo del proyecto. Como estamos ya pensando en este proyecto, que vamos a empezar hoy en el proceso de escritura, porque el proyecto lo arrancamos pues desde hace ratico ya, recordemos que está enmarcado dentro del proyecto Valoración y Abordaje. Todos los que estamos aquí formamos parte de ese proyecto de valoración y abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje y sus dificultades. Eso quiere decir, ustedes algunos, y lo analizábamos cuando hicieron la caracterización de la visita a la desistematización, algunos vienen desarrollando proyectos interesantes en arte, en convivencia, en diferentes cosas. Veamos si esos proyectos, no queremos que sea borrón y cuenta nueva, veamos eso, cómo se puede recoger, ¿cierto? ¿Qué es importante de los antecedentes que tenemos? Pero ubicándolo en la esencia de este gran proyecto de valoración y abordaje que busca el fortalecimiento de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los niños para la prevención de las dificultades de aprendizaje o la atención a aquellas posibles dificultades que ya existen. Tengan en cuenta dos cosas importantísimas dentro de la formulación del problema. Uno, esa problemática que los motivó a ustedes a estar aquí. Esa problemática o ese interés existía antes de aplicar instrumentos de valoración, de saber si los niños tienen atención dispersa, si sus procesos de atención selectiva son muy buenos y los procesos lógico-matemáticos también. Antes de cualquier aplicación de instrumentos, ustedes ya tenían una problemática y un interés. Eso no lo podemos dejar de lado porque ese es el punto de partida y la razón por la cual ustedes están aquí con nosotros y han estado todo este tiempo. Entonces tengan en cuenta eso, pero también tengan en cuenta los resultados de la valoración realizada en el análisis cualitativo que ustedes van a hacer. Esos dos componentes grandes, saber que los niños tienen unas situaciones o más bien que los maestros no hemos desarrollado todavía esas estrategias didácticas que permitan que todos los niños, independientemente de sus ritmos y estilos de aprendizaje, lleguen a ciertos objetivos. Por ejemplo, sería el problema grueso que nos lleva a participar, pero eso adicionado a que en los resultados vemos que necesitamos atender urgentemente tales y tales procesos y subprocesos de lenguaje, de matemáticas, etcétera, nos da el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema, la idea es expresarlo, pues inicialmente de una manera argumentada, pero finalizar con una pregunta problema, ¿cierto? Que nos permita todo el tiempo ir haciendo un seguimiento a lo largo del desarrollo del proyecto, tanto de abordaje como de investigación, a qué tanto nos estamos aproximando a esa pregunta problema. Entonces, una posible pregunta problema es cómo el juego, ¿sí?, las actividades didácticas centradas en el juego posibilitan dar respuesta o atender las necesidades de desarrollo a nivel de procesos matemáticos y de lenguaje, por ejemplo, si ese es el fuerte que ustedes quieren trabajar. Eso nos permite que uno, tener ya formulada una propuesta inicial de investigación, pero también ir dando el foco de análisis y de reflexión a lo largo de todo el próximo año a esa pregunta que inicialmente nosotros nos formulamos. Aquí no hicimos una anotación, pero que es válida siempre que uno formula preguntas de investigación, y es no formular preguntas de sí o no. La investigación no tiene mucho sentido cuando uno dice, ¿los niños mejoran los procesos jugando? Pues sí, de pronto no tenemos que hacer unas largas investigaciones, ¿cierto?, para llegar a eso, porque son algunas preguntas obvias, sino más bien qué factores del juego me permiten, cuáles son los procesos que posibilitan tal cosa. Eso sí nos permite indagaciones mucho más
es sistemática y mucho más profunda de los factores, variables, tipos de juegos, actividades, didácticas, cuáles didácticas y metodologías posibilitan, generan, facilitan. Ese tipo de preguntas son mucho más enriquecedoras para el proceso investigativo y nos permiten realmente hacer análisis más profundos que las preguntas que uno podría decir si se pudo o no se pudo, ¿cierto? Ese planteamiento hipotético como de la investigación tradicional positivista para el caso de estas investigaciones nuestras de corte cualitativo, para estas propuestas de abordaje pedagógico, pues digamos que no son como lo que más nos da elementos de análisis posterior. Y pues hacerlo de una manera clara y coherente, pensando siempre en que es otro el que me va a leer también. Cuando yo tengo el desarrollo de esa pregunta y de ese problema que quiero resolver, pues realmente tengo todos los elementos para poder redactar una justificación. Fíjense que ya he pensado en cuál fue el problema, la situación, reto, el interés que me trae a participar en este proyecto. Ya conozco cuáles son esas problemáticas y situaciones de los niños que necesitan fortalecerse, como también aquellas que están en muy buen proceso de desarrollo, y todo eso me permite decir que yo necesito implementar en mi institución un proyecto basado en el juego, ¿cierto?, en las secuencias didácticas, en la reorganización y resignificación de los espacios y tiempos escolares, porque necesito atender primero, segundo, tercero y cuarto. La justificación no es nada más que la argumentación de por qué esa propuesta es pertinente y es útil de realizar, cuál es la relevancia que tiene la propuesta, qué es lo novedoso. En esto Gladys siempre nos hace énfasis, y yo creo que eso es importante. Gladysita, cuando se sienta a trabajar con los grupos de maestros, dice, ¿por qué eso es innovador? Y eso lo lleva a uno a reflexionar, oiga, de verdad, ¿esto por qué es innovador? ¿Innovador frente a qué? No al mundo entero. Aquí lo innovador y lo novedoso no es lo que mandemos patentar, porque nunca a nadie se le ha ocurrido. No. Lo innovador y lo novedoso frente a lo que yo venía haciendo, ¿cierto? ¿En dónde estoy marcando esas rupturas, esas diferencias frente a mi propia práctica pedagógica y frente a la forma como estoy propiciando los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los niños? ¿En dónde estoy marcando rupturas frente a ese contexto educativo? Identificar lo novedoso me permite a mí desde el comienzo poder rescatar esos elementos de ruptura, de cambio y de transformación que van a ser el eje de una posterior sistematización del proceso. Y la importancia para la institución. Esto es muy importante. Nosotros a veces hemos tomado un poquito de distancia frente a la institucionalidad de las cosas, en el sentido de que a nosotros nos interesa trabajar con maestros más que con instituciones. Lo aclaro, fíjense que cuando nosotros los convocamos a que participaran, les decíamos, si son 1 no importa, si son 2 perfecto, y si son 5 o 10 pues mucho mejor, porque se logra posicionar mucho más. Pero si nosotros esperamos que sea toda la institución con el rector, los coordinadores y todos los demás los que estén de acuerdo en desarrollar un proyecto, a veces ahí nos quedamos, ¿cierto? Partimos del interés personal y particular de las personas, de los investigadores, de los maestros y maestras que somos nosotros. Ese es el elemento que para nosotros es más importante y significativo. No obstante, tampoco queremos que nos quedemos encerrados en el aula haciendo cosas maravillosas que, claro, benefician a los niños, por supuesto, transforman sus prácticas y los enriquecen a ustedes, claro que sí, pero se quedan allí y nos volvemos egoístas con el conocimiento, ¿cierto? No lo compartimos, no lo posicionamos y no logramos hacer cambios institucionales que podríamos estar haciendo. Entonces, por eso hemos establecido ese punto de equilibrio. Antes, cuando empezábamos en los proyectos del líder, decíamos, si no tiene la carta de aval del rector, no participa. Pero nos dimos cuenta de que eso no podía ser, porque así como existen rectores y directivos en general muy
apoyadores que respaldan este tipo de iniciativas, hay otros que desafortunadamente no. Entonces, ¿cómo a uno como maestro investigador se le van a cortar las alas porque el señor rector o rectora de su institución dice no? Ese no es el punto, por eso dijimos no, lo que nos importa es la iniciativa de los maestros, que es con ellos con quienes trabajamos. Pero tampoco nos quedemos encerrados. Nosotros ahorita, el mes pasado se entregó el premio al maestro investigador. Uno de los 10 proyectos premiados fue un proyecto hijo de este proyecto, el del Colegio General Santander, que fue para nosotros un motivo de orgullo, y esperamos que todos los que vengan en años venideros también sean de aquí. Pero en el desarrollo del premio hay un momento que son las visitas de verificación, es decir, los maestros presentan el texto escrito, su documento, todo su ejercicio, y los jurados van a visitar los colegios y a verificar que realmente allí estén ocurriendo las cosas. Y resulta que a veces pasan cosas muy simpáticas, entre comillas, y es que llega uno a hacer la visita y ese día o 2 días antes el maestro le ha contado al rector del colegio, que es que él lleva haciendo 4 años un proyecto de investigación. Y nos encontramos en algunos colegios que el rector dice: ¿usted por qué no había dicho que había eso? Y los compañeros lo mismo, porque pasamos inadvertidos y seguimos trabajando en solitario, a veces desde el supuesto de que, ay, como a los demás no les interesa, yo mejor no digo nada. Como a mí no me apoyan, pues yo sigo aquí cada loco con su tema, entonces yo sigo con lo mío. Y perdemos la posibilidad de lograr un respaldo institucional, que es importante, y de divulgar y dar a conocer nuestro conocimiento. Y ese sí que es un punto fundamental en la investigación. Uno puede estar haciendo cosas excepcionales, interesantes, con rigor académico, con rigor investigativo, pero solo la conozco yo, no estamos produciendo conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo estamos divulgando, no lo estamos socializando y no estamos dejando que otras personas se puedan enriquecer con él. Entonces, ojo, que es muy importante tener en cuenta ese proyecto, esa propuesta, por qué es importante para la institución y cómo la va a transformar. Tenemos el problema, tenemos la justificación, pasamos en ese momento a formular los objetivos. Siempre esto, también todos ustedes lo saben, en todo proyecto debe haber un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general debe estar formulado de manera coherente con la pregunta de investigación. Casi que el objetivo general es la misma pregunta de investigación, pero en afirmativo. Entonces, si yo digo, ¿cuáles variables en los juegos didácticos posibilitan el desarrollo de la atención? Esa es mi pregunta de investigación. Mi objetivo es analizar los factores de los procesos didácticos que desarrollan o promueven los procesos de atención. No puede ser otra diferente. Tiene que ser formulado de manera absolutamente coherente con la pregunta. Y los objetivos específicos, cada objetivo específico que yo formulo debe aportar un componente al objetivo general. A veces uno encuentra objetivos específicos más grandes que el mismo objetivo general, u objetivos específicos que nada tienen que ver con el objetivo general. Uno en un proyecto de investigación o en un proyecto sobre todo de abordaje pedagógico siempre va a tener elementos emergentes, ¿cierto? Ganancias adicionales que uno no se esperaba. Eso siempre ocurre, pero eso no quiere decir que estén formulados en los objetivos específicos. Me explico: si yo estoy pensando en un proyecto para que a partir del juego desarrolle procesos de aprendizaje y pensamiento en los niños, y formulo como objetivo específico mejorar las relaciones de las familias de los niños de los colegios. Fíjense que no tiene nada que ver mi gran objetivo general con los procesos familiares, pero esos procesos familiares muy seguramente también van a entrar a fortalecerse si yo estoy pensando que en el trabajo en las ludoestaciones y en todo lo que voy a hacer unos talleres con padres para que ellos entiendan y comprendan y se aproximen a los procesos de los niños, etcétera. De pronto es posible, y bastante posible, que se empiecen a generar unas formas de comunicación distinto casa-colegio, y que al interior de la familia también puedan generarse otros cambios, pero esos son procesos y valores emergentes del proyecto.
ganancias adicionales del proyecto, pero no están formulados desde el comienzo como objetivos específicos porque empezamos a salirnos del panorama. Y cuestiones más de forma, los objetivos deben estar formulados a manera de verbo. Así los vamos a manejar. Ahorita hay muchos enfoques, por ejemplo el enfoque de marco lógico, otros enfoques que ya dicen no se formulan como verbo, sino ya como acciones realizadas. O sea, al finalizar los niños, o ni siquiera al finalizar, los niños desarrollan, están en capacidad de escribir textos pequeños con coherencia. Esa es una forma de redactar objetivos desde otros enfoques. Nosotros vamos a seguir con la manera tradicional como los hemos venido formulando, que es a partir de verbos en infinitivo que sean concisos y realizables. Y realizables no, y realizables. Es fundamental que pensemos en cosas que sí podemos llegar. Claro, cuando uno hace estos proyectos uno quiere transformar todo, uno quiere que todos los niños estén en el óptimo nivel que nosotros suponemos que sea, y queremos muchas transformaciones, pero pensemos realmente en elementos y componentes que podemos alcanzar con el desarrollo del proyecto, que acuérdense que tiene un tiempo específico. Cuando hablamos de metodología, la metodología es la formulación esquemática del procedimiento. La metodología es saber, ¿se acuerdan en las preguntas? El qué, el para qué, el cómo. El cómo es lo que me da respuesta a la metodología. Las fases, el paso a paso, las actividades. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué procesos y procedimientos? ¿Mediante qué estrategias didácticas? Debe ser también clara y específica. Y para dar respuesta a la pregunta de investigación, fíjense que ya tenemos una pregunta de investigación y un objetivo general. Entonces, todo lo que nosotros formulemos metodológicamente debe dar respuesta y estar relacionado con. Debe describir cómo vamos a alcanzar esos objetivos y explicar el cómo, el cuándo, el por cuánto tiempo lo voy a hacer, en unos espacios, ¿cierto? Y en un marco temporal en el que voy a desarrollar la propuesta. De la metodología se desprende un plan de trabajo que me da cuenta de cómo voy a organizar la propuesta, que me permite hacer un esquema tentativo, ¿sí? Y un cronograma tentativo de trabajo, especificando actividades y materiales que se van a emplear. La bibliografía, fíjense que en esta formulación de proyecto hasta el momento nosotros no hemos incluido el marco teórico o marco conceptual, que es muy importante. Ese lo vamos a estar desarrollando con ustedes. Nuestro proyecto al que todos pertenecemos, Valoración y Abordaje, tiene unos referentes conceptuales y teóricos que todo el tiempo los hemos compartido con ustedes. Hasta este momento estamos todos ubicados en esos referentes conceptuales, pero ya el proyecto de cada institución, de cada grupo de ustedes, tendrá unos referentes conceptuales específicos y particulares. Entonces, es muy importante que ustedes vayan haciendo esa indagación, esa búsqueda o ese retomar aquellos autores que ustedes saben que tienen coherencia y están articulados con la formulación de los proyectos que van a hacer. Y siempre la bibliografía, pues con las normas que ustedes vayan a escoger ya para la escritura posterior de sus proyectos. Bueno, ya casi estoy acabando, pero de todas maneras muy bonita. Y la bibliografía articulada al todo el apartado de justificación. Lógicamente, cuando ya desarrollemos todo el marco teórico pleno, estará allí unos referentes teóricos cuales por lo pronto pensar en algunos autores que puedan ser orientadores de este proceso. Aquí la bibliografía, pero de esta presentación que hemos hecho sobre formulación de proyectos, está pues sustentada en varios autores, pero les damos aquí algunas referencias de libros y de algunos sitios de internet en donde pueden consultar. Ya esta presentación está puesta en Global y en el aula virtual para que ustedes la puedan manejar. Bueno,
trajimos entonces, que ahorita también todos vamos a bajar este formatico de internet, un modelo, una estructura para la formulación de sus proyectos. No esperamos que hoy quede listo todo, esto va a ser una construcción no solamente de lo que resta de este año, sino especialmente del próximo año, pero si queremos, claro, quienes quieran avanzar bastante o dejar casi que listo, bienvenido sea, pero si queremos llegar especialmente o centrarnos más bien en el punto específico del problema, es decir, de todo el análisis cualitativo y de pensar y repensar por qué nosotros quisimos participar en este proyecto, por qué estamos acá. Voy a explicar de todas maneras todo el formato, toda la estructura, pero les digo que vamos a hacer mucho énfasis fundamentalmente en el elemento de formulación del problema. Entonces el formato nos quedó de esta manera: el nombre de la institución, obviamente todos lo diligenciamos, los nombres de los docentes participantes, el título de la propuesta. Si ustedes ya tienen un título pensado o hoy en la discusión con sus compañeros quieren dar un título preliminar, perfecto. Si lo quieren dejar para después, no hay ningún problema, pero si vayamos pensando en títulos del proyecto que sean distintivos de ustedes y de cada institución. En este primer punto es en donde nos vamos a detener fundamentalmente, en la formulación del problema, que tiene dos elementos. El primero es volver a recordar cuál fue esa problemática o interés que los motivó a ustedes a participar en este proyecto, que ya en otros documentos los han elaborado, escrito, pero tal vez en este punto y hora haya otros intereses, ¿cierto? Siempre vamos evolucionando en las problemáticas y en los intereses, por eso lo volvemos a preguntar acá. Entonces, la necesidad de transformar las didácticas y metodologías de manera que respondamos a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje de los niños, por ejemplo. No tienen que volvernos a contar aquí toda la historia de la institución, de los niños y de ustedes, sino algo muy concreto que en este momento de la participación en el proyecto podamos, por qué estoy aquí hoy y por qué he llevado a cabo todo este proceso. ¿Listo? Y luego viene el plato fuerte del día, que es el análisis cualitativo de las pruebas. Todos ustedes recibieron, si no las han visto ahorita las ven, porque todas sus tutoras de manera muy juiciosa dedicaron la última semana con sus días y sus noches y sus fines de semana a tener listas las gráficas por colegio. O sea, todos ustedes tienen para hoy el análisis estadístico de los resultados que ustedes mismos digitaron y subieron al aplicativo de los niños. Ustedes hicieron ese ejercicio por estudiante, ese ejercicio por curso y por estudiante. Las gráficas que ustedes recibieron, pues no están niño por niño, porque ese no es el propósito de hoy, sino están por grado y por proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están los procesos de pensamiento lógico-matemático y ustedes encuentran allí en las barritas cómo están los niños del curso segundo o del curso primero, según cada caso, en cada uno de esos subprocesos: seriación, ordenación, cuantificadores, ¿sí? Bueno, conteo, exactamente. Allí la lectura es muy fácil. La lectura es las barras que se encuentren por encima, son los procesos en los que bueno, además están por colores, ¿cierto? En donde los niños están mejor, donde los niños están en proceso, es exactamente el mismo rango de calificación que trabajamos de manera individual, que es excelente, bien con apoyo y en proceso. Queremos centrarnos mucho en lo que está excelente y en lo que está en proceso. Digamos que los niveles promedio para el análisis cualitativo en este momento no los vamos a desglosar muy en detalle,
más por asuntos de tiempo. Luego nosotros como tutoras haremos ese proceso de analizar todo. Aquí nos interesa poder analizar cuáles son esos aspectos que están muy bien en los niños y cuáles son los que están por debajo, los que necesitan, los que están en proceso y que por esa razón necesitan mayor fortalecimiento en la formulación del proyecto. Entonces, en el formato aparece de grado, aquí están todos, ¿no? Kinder, transición primero y segundo. Obviamente quienes no tengan kinder en su institución o quienes son profesores particularmente del curso y solo hicieron la aplicación en segundo, pues quitan todo lo demás. El formato tiene todos los cursos, pero pues es susceptible de modificar obviamente. Entonces aparece, por ejemplo, grado kinder, y en grado kinder aparecen los procesos, cada uno de los procesos, los cognitivos y factores neuropsicológicos, los de lenguaje, desarrollo psicomotriz, pensamiento lógico matemático y procesos psicoafectivos. Y en paréntesis está como el pequeño instructivo de qué es lo que tenemos que hacer allí. Es realizar la descripción de los subprocesos que en general presentan mejor nivel de desempeño en los niños y niñas, así como aquellos que se encuentran mayor dificultad. Yo escribí dificultad, sabemos que es en proceso, no hablamos aquí de dificultades de aprendizaje, pero lo escribí así pensando en aquellos que realmente vemos que necesitamos fortalecer, con base en los resultados de la valoración realizada. ¿Qué espera uno aquí? Una redacción como los niños del kinder, del colegio Rodolfo Ginás, en los procesos cognitivos presentan unos excelentes niveles de desempeño en atención sostenida, por ejemplo, ¿cierto? Ni siquiera tienen que poner porcentajes, no es necesario. Una gran mayoría de los niños son los procesos en que mejor se encuentra el desempeño es en atención sostenida, mientras que los procesos de retención auditiva, por ejemplo, retención auditiva y visual, son los que requieren un mayor nivel de trabajo y acompañamiento. Uno puede encontrar, las gráficas se los dicen todo, digamos que tomemos los dos que están por encima para trabajarlos como excelentes y los dos que estén por debajo, pero podemos encontrar que hay varios que se encuentran, tres por ejemplo muy similar, pues tomamos esos dentro de o los que están muy bien o los que necesitan acompañamiento. Y así están todos, lenguaje psicomotriz. En los procesos psicomotrices y procesos psicoafectivos, les escribimos que tengan en cuenta tanto los resultados de la valoración como aquellos del seguimiento permanente que ustedes hicieron de los niños y lo que ustedes conocen más allá de la prueba. ¿Se acuerdan que en los psicomotriz les decíamos no se limiten solo a los ejercicios que están allí, sino a todo lo que ustedes han visto del desempeño de los niños? Y en lo psicoafectivo mucho más, porque ustedes vieron que los ítems de lo psicoafectivo no están como tal, sino más unas escalitas de observación, pero ustedes conocen eso mucho más en sus pequeñines. Entonces en lo psicoafectivo también escríbanos lo que ustedes han visto en ellos muy bien, por ejemplo, esas habilidades relacionales de los niños. Claro, hay casos de casos, ¿no? Uno no puede decir, si yo tengo en mi curso 3 o 4 niños que definitivamente tienen unas dificultades inmensas para relacionarse con el grupo, pero 35 que interactúan, pues hablo de que los procesos relacionales entre pares son una fortaleza en el grupo. Mientras que, por ejemplo, ¿qué? Habilidades sociales, por decir algo, ¿cierto? Los niños se les dificulta esperar, se les dificulta tomar el turno, la iniciativa. Eso es muy generalizado en el grupo, pues eso lo escribo dentro de esos procesos que se pueden fortalecer. Entonces, como les decía, están todos, ustedes suprimen los cursos, simplemente los cursos que no tengan o no hayan evaluado por las diferentes razones en cada institución. Y después de hacer ese análisis cualitativo, entonces viene la pregunta problema. Entonces fíjense que el planteamiento del problema tiene la parte inicial, esa situación general que me llevó a participar en el proyecto, la siguiente parte, los procesos y subprocesos en su análisis cualitativo, y eso me puede llevar a que hoy
de manera preliminar, no se preocupen de que eso como que no me quedó muy bien formulado, no quedé tan satisfecho con la formulación de mi pregunta. Eso lo vamos a seguir puliendo el próximo año ya en el trabajo con cada grupo de cada institución, pero intentemos hacer esa aproximación inicial a la pregunta. Si yo ya sé que mi interés al estar aquí es el aprendizaje de los niños, o que mi interés al estar acá es poder transformar mis prácticas, y que aparte de eso vi que los niños donde definitivamente tienen unas necesidades inmensas es en tales procesos matemáticos y tales procesos psicoafectivos, intentemos redondear eso en una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo desarrollar estrategias centradas en el juego, ¿cierto? O en el arte o en la expresión lúdica? Eso está transformando mis prácticas para el desarrollo de los procesos de lenguaje y pensamiento, evidenciados como procesos a fortalecer en los estudiantes del colegio tal. Lancémonos a hacer la pregunta. Nosotros vamos a estar rotando por los puestos, por los grupos, apoyándolos en lo que ustedes puedan necesitar, pero queremos que el ejercicio hasta aquí, los que quieran avanzar más, bienvenidos sean, pero no queremos cantidad sino profundización. Entonces, con que hasta aquí ustedes lo dejen listo, pero además lo dejen listo y nos lo envíen a nuestro correo. Ahorita todo esto lo vamos a canalizar en el correo de valoración y abordaje. Ahorita se los vuelvo a escribir aquí para que, terminado el ejercicio, lo subamos inmediatamente, porque este no está en línea para poderlo trabajar. Sigo explicando el formato, sigo explicándolo porque es bastante posible que aparte del análisis cualitativo podamos avanzar más, pero como les digo, nos interesa llegar hasta allí, hasta la pregunta. Teniendo ya la formulación de la pregunta inicial y el análisis cualitativo, podemos redactar 1 o 2 parrafitos, no tenemos que extendernos en prosa, diciendo, listo, como ya sabemos que queremos transformar nuestras prácticas, hacer cambios estructurales frente a los tiempos y espacios escolares, etcétera, y promover otros procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que la valoración realizada con los niños nos evidenció tales y tales procesos, argumentamos, vemos pertinente desarrollar en nuestra institución un proyecto de tales y tales maneras. El objetivo general, sabemos que convertimos la pregunta en objetivo general y de allí se pueden derivar unos objetivos específicos. Y en la metodología, este cuadrito se los ponemos solo a manera de ejemplo, que pensemos por ejemplo en unas fases que vamos a desarrollar el próximo año. Nosotros les hemos dicho a ustedes que quienes quieran, ya varios nos han manifestado que sí quieren, arrancar el año entrante con una nueva aplicación de instrumentos, bien sea muestral, censal, como ustedes quieran, lo pueden hacer, por supuesto, y contarán con todo nuestro respaldo y apoyo. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una primera fase como alistamiento y valoración inicial, una siguiente fase como diseño de ludoestaciones y de pronto un pequeño pilotaje, ¿cierto?, en la institución, y ejecución de ludoestaciones y evaluación y monitoreo, por ejemplo. Fases gruesas, pensando en las actividades inmateriales. Ahí hay un asterisco que dice, de acuerdo al problema planteado, a los resultados cuantitativos y cualitativos, hacer una aproximación a las ludoestaciones. Como pasado mañana vamos a ver las ludoestaciones de manera vivencial acá, eso les va a dar a ustedes muchos más elementos para pensar en nosotros podríamos organizar una ludoestación en donde trabajemos todo lo emocional, pero fundamentalmente el desarrollo de habilidades sociales. En eso se va a centrar nuestra ludoestación de procesos psicoafectivos. ¿Por qué? Porque los resultados y el análisis que hemos visto con los niños le apunta a eso. En procesos de pensamiento matemático, nuestros chiquitos definitivamente en los procesos de seriación están graves y necesitan apoyo. Pero fíjense cómo sí están trabajando de bien los procesos de cuantificación, por decir cualquier cosa. De pronto les estará pensando que estoy diciendo barrabasadas porque lo uno necesite de lo otro, pero bueno, en fin. Entonces vamos a organizar una ludoestación en donde ellos arranquen haciendo ejercicios de lo que sí trabajan muy bien, porque acuérdense que tampoco se trata todo el tiempo de estar poniendo a los niños con unas expectativas que les generen angustia por ejercicios de gran dificultad,
¿cierto? Sino partimos de algo que ellos, de juegos en donde ellos lo trabajen muy bien sin dificultad, y de allí los vamos jalonando a esos procesos en donde sí necesitan trabajo. Las ludestaciones que ustedes van a proponer, como vamos a tener todo el año de trabajo, van a ir cambiando, alimentándose e incrementando los niveles de dificultad para los niños, pero ya lo podemos ir pensando. Entonces, si hoy algunos llegan hasta acá, pues obviamente dejarán solo de manera muy preliminar que van a trabajar, el fuerte de sus ludestaciones van a estar en lenguaje y en pensamiento psicoafectivo, por ejemplo, porque vieron que los otros procesos los van a trabajar de manera diferente porque los niños están en muy buen nivel de desarrollo. Entonces lo dejamos solo medio planteadito, porque el pilotaje les va a dar a ustedes muchos más elementos para saber cómo desarrollar ya posteriormente las ludestaciones. Este plan de trabajo sí creo que lo haremos es el próximo año, ya pensando en los meses, las actividades que vamos a hacer por meses. Vamos a arrancar haciendo plan de trabajo por institución muy juiciosos, entonces este sí casi que me atrevería a decirles que con plan de trabajo no nos metamos hoy, pero pues dejamos el formatico. Y la bibliografía, que como les decía, debe ser muy propia del proyecto. Tomen todos los referentes bibliográficos que desde aquí les hemos dado, por supuesto, pero también aquellos que sean orientadores, iluminadores del proyecto de ustedes en su institución, desde su formación, desde su conocimiento, desde esa perspectiva teórica y metodológica que ustedes como docentes vienen manejando.